Y dejando la estación del Metro 5, que es su última parada, estamos llegando ya aquí al estadio de San Siro. Acá se los voy a mostrar. El estadio Giuseppe Meazza, o también conocido como San Siro, fue construido en diciembre de 1925 por iniciativa del entonces presidente rosonero Piero Pirelli, en el distrito milanés de San Siro, de donde obtuvo su primer nombre. Fue inaugurado el 19 de septiembre de 1926 con un derbi de la Madonina entre el Milan y el Inter de Milán. El estadio fue propiedad del AC Milan hasta 1935, año en el que el club rosonero transfirió su propiedad al gobierno municipal. A pesar de que se continuó disputando como local sus partidos en ese estadio, a partir de 1947 también el Inter de Milán comenzó a jugar como local en este estadio, compartiendo localidad. El 3 de marzo de 1980, el estadio fue renombrado oficialmente con el nombre de Giuseppe Meazza, bicampeón del mundo con Italia y exjugador de ambos clubes de la ciudad. Con una capacidad de 80.000 espectadores, es el mayor estadio de Italia. Está catalogado por la UEFA como estadio élite, categoría 4, lo que le permite albergar finales europeas como la final de la Copa de Europa, la Liga de Campeones. Cuando el AC Milan ejerce como equipo local, sus aficionados lo llaman San Siro, mientras que cuando lo hace el Inter de Milán, sus fanáticos lo llaman Giuseppe Meazza. Bueno, y estando acá en el estadio, antes de entrar al museo, antes de hacer un recorrido por la parte interior del estadio, quiero invitarlos a ver el ambiente aquí, en este mismo lugar, cuando juega el Inter de Milán. Así que vamos a verlo. Bueno, y así vemos cómo es el ambiente de un partido aquí cuando juega el Inter de Milán, cuando el estadio toma el nombre del Giuseppe Meazza. Esta es toda la hinchada. El partido de hoy juegan con el Atalanta y ya ven pues todo el movimiento que hay. Y habiendo visto todo el ambiente que se genera acá cuando hay un partido del Inter de Milán, ahora vamos a ver cómo es el ambiente cuando juega el AC Milan. Así que vamos para allá también. Bueno, y efectivamente acá estamos en un partido del Milan, un poco más temprano que el anterior y con mucha niebla. Hoy el día está bastante nublado, un poco frío. Y vamos a mirar qué tal el ambiente. Bueno, y como pueden ver a mis espaldas, todas las filas de ingreso a todas las tribunas del estadio ya están listos para entrar. Muchísima gente también. Bastante increíble el ambiente futbolero que se vive acá en este lugar. Bueno, y de esta manera también estuvimos en un partido del Milan y vimos que las dos escuadras son muy ambientosas y que definitivamente en esta ciudad se respira fútbol. Y como pueden ver, es un ambiente increíble el que se vive acá, deportivo, muy sano. Y ahora sí, vamos a conocer el estadio por dentro. Vamos a hacer la entrada turística, cuesta 18 euros. Y bueno, la compra del billete se hace acá por la entrada número 8 del estadio. Ya tenemos acá nuestra boleta y vamos a empezar el ingreso hacia el estadio, puerta número 8. Bueno, ya hicimos el ingreso de seguridad y ahora sí, vamos a conocer el estadio. El estadio es un magnífico ejemplo de la arquitectura moderna y todo un símbolo para los milaneses. Lo mejor para visitarlo y conocer todos sus secretos y sus anécdotas más allá de lo deportivo es apuntarse al tour guiado que tiene lugar todos los días de 10 de la mañana a 6 de la tarde, salvo que haya algún evento o partido que impida realizar el recorrido. Bueno, y acabamos de visitar el museo y pues no me dejaron hacer filmación y ahora continuamos a hacer el tour por el estadio. Bueno, acá acabamos de entrar a los camerinos del Milan. Vamos a mirarlos.
La Asociación de Calcio de Milán, más conocida como el Club AC Milán, hoy es uno de los clubes de fútbol más importantes del mundo. Fue fundado el 16 de diciembre de 1899 por el ciudadano inglés Sir Alfred Edwards, con el nombre original de Milan Football and Cricket Club. Después de su fundación en 1899 y tras 8 años durante la primera década del siglo XX, ya en 1908, tras ser ya considerado como una de las mejores sociedades deportivas del país, cambiaron sus estatutos para restringir la presencia de jugadores extranjeros y que exclusivamente los jugadores nacidos en Italia pudieran integrar el equipo. Esto provocó una división de 44 integrantes del grupo, dando con la posterior fundación del Fútbol Club Milán, que estableció la aceptación de integrantes tanto a italianos como a foráneos, de ahí su denominación. El color que eligieron fue el azul, considerado el opuesto al rojo que vestían sus antiguos compañeros. Curiosamente, pese a ser clubes vecinos, el primer enfrentamiento entre ellos del que se tiene constancia se jugó en Chiasso, Suiza, el 18 de octubre de 1908 con una victoria para los rossoneri por 2-1. Y ahora estamos en los camerinos del Inter de Milán. El Fútbol Club Internazionale de Milano, más conocido como el Inter de Milán, fue fundado el 9 de marzo de 1908 bajo el nombre de Fútbol Club Internazionale. Es uno de los clubes más ganadores y con mayor renombre históricamente de Italia, Europa y el mundo. El Inter es el segundo equipo más exitoso del fútbol italiano, con 30 títulos a nivel local, 18 ligas, 7 copas y 5 supercopas. El Inter de Milán, asociado históricamente a la clase alta, ha ganado más derbis disputados en competición nacional, mientras que el AC Milan, asociado a la clase trabajadora, es quien más victorias acumula en las competiciones internacionales. Ambos equipos son dos de los más laureados en Italia y de los más reconocidos a nivel internacional. De hecho, Milán es la única ciudad europea que posee a 2 equipos campeones de la máxima competición europea internacional a nivel de clubes, la Liga de Campeones, y una de las 2 que ha conseguido proclamarse campeona del mundo tras conquistar el Mundial de Clubes, su predecesora, la Copa Internacional, junto con Madrid. Y aquí vamos pasando por el túnel de salida hacia el estadio, el que utilizan todos los jugadores, y me llama mucho la atención que está ambientado como si el estadio estuviera lleno, como si estuviéramos saliendo, como si fuera el jugador y estuviera saliendo a la cancha. Escuchen cuando nos vamos acercando. Increíble, increíble. Vamos a mirar el estadio ahora sí. Bueno, y ahora estamos sentados aquí en la zona VIP del estadio. Les voy a mostrar la vista que hay desde acá. Definitivamente el mejor lugar para ver un partido desde aquí. Y les voy a mostrar aquí al frente, en el espaldar del asiento delantero, tenemos una pantalla para ver aquí. Bueno, y como podemos ver en esta visita, podemos recorrer todo el estadio, las graderías, podemos subir hasta la parte más alta del estadio. Y como podemos apreciar, el estadio está todo cubierto, realmente todas las tribunas están cubiertas.
Bueno, y hasta aquí llegamos con el video. ¿Qué tal les pareció todo este recorrido futbolístico, histórico, turístico por Milán? Con toda la historia del fútbol, la historia de los dos equipos, la historia del estadio. De verdad que se puede hacer un recorrido turístico futbolístico. Déjanos tus comentarios aquí abajo. ¿Qué tal te pareció el video? ¿Cuál fue la parte que más te gustó de este video? No olvides suscribirte, darle clic a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada que suba un video nuevo, para que no te pierdas ninguna de estas aventuras. Comparte los videos, compártelos y hasta una próxima.